Nosotros continuamos con Política y Timbal. Ya en nuestro segmento, la entrevista P&T, nos acompaña un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado de la Asamblea Nacional, trujillano y por supuesto vecino nuestro. Yo soy maracaibero, él es trujillano, somos vecinos y nos tenemos mucho aprecio, los vecinos, los buenos vecinos. Bienvenido a Política y Timbal, hermano Utbel Roa. Usted fue testigo en poco tiempo, se convirtió en testigo, en un testigo casi que de primera línea de lo que fue el desmontaje de la Asamblea del 2016. Hablemos del Parlamento en su génesis, en su espíritu, en su mística. Usted estuvo ahí y puede fácilmente hacer un cuadro comparativo de lo que representó el Parlamento electo en el 2015 y lo que representa hoy el Parlamento electo en el 2020, sesionando en el 2021. Brevemente, bienvenido. Gracias, Fidel. Quiero felicitarte, de verdad. Tremendo programa. Buen espacio, sobre todo para reflexionar y hacer este tipo de comparaciones tan necesarias para que nuestro pueblo comprenda lo que ocurrió en el país durante este periodo. Fíjate, nosotros llegamos ahí con una derrota, como en toda democracia. Perdimos las elecciones en el 2015, ganó la oposición venezolana y la primera ruptura, el primer planteamiento fuera de lo constitucional que se realizó en esa asamblea fue cuando fue el presidente Nicolás Maduro, como todos los años, a llevar su mensaje anual, a rendir cuenta ante la Asamblea Nacional. Por supuesto que se consiguió con unos diputados ávidos de Cámara, enfermos de poder, donde en ese momento el presidente de la Asamblea Nacional para ese momento, Henry Ramos Ayú, no se le ocurrió otra cosa, primero, romper con la solemnidad de lo que significa la presencia del presidente de la República allí. En segundo lugar, planteó frente al presidente que prácticamente él tenía solamente 6 meses cuando el periodo constitucional del presidente Nicolás Maduro vencía en el 2018. Sucesivamente fueron realizando, después quisieron incorporar 3 diputados que le dijeron el máximo tribunal en materia electoral, le dijo que no podían incorporarse, comenzaron a sesionar con estos diputados allí, entraron en un completo desacato y después vino todo el desastre hasta el 23 de enero del 2018, donde se atrevieron y montaron la gran pantomima de decir que un gobierno, designaban un nuevo gobierno para gobernar Venezuela. Todo esto, cuando tú comparas y dices, ¿qué pasó en esa asamblea? Muchos dicen, bueno, no, es que del 2015 al 2020 no hicieron nada. No, hicieron muchísimo, Fidel. Hicieron un daño estructural a la República. Estuvieron, primero por un lado, estuvieron a punto de avalar y de consolidar una invasión contra Venezuela. Es que no son cualquier cosa lo que hizo esta Asamblea Nacional, que sirvió como plataforma. Mira, en la historia de la República, en todos los años de fundación de la República, jamás ninguna facción política, ninguna, y en este caso una oposición, se había atrevido a ser tan arrastrada frente a un imperio y se había atrevido a tanto, a negociar inclusive parte de nuestros territorios. Cuando nosotros hay mucho que analizar, hay mucho que estudiar. Por eso, cuando tú dices que comparemos, sí, y va a tocar comparar porque esta nueva Asamblea Nacional, donde tú eres parte, viene precisamente a hacer lo que reza la Constitución. ¿Qué será lo más complejo? Porque yo creo que pudiéramos hacer un paréntesis brevemente en lo que ha declarado el gobierno de Paraguay. Me gustaría que usted hablara de eso, porque usted es quien dirige la comisión que hará las investigaciones de todas las agresiones a nuestros bienes fuera del país, como a todos los actos de corrupción perpetrados por la antigua Asamblea Nacional. Ahora, en esta nueva gestión, en la nueva Asamblea Nacional, ¿qué considera usted, colega, que pudiera ser lo más complejo para nuestro grupo, para nuestra fracción? Fíjate, yo creo que el país, hoy el pueblo venezolano, y no solamente el chavismo, porque es bien importante precisar esto, el chavismo está esperando que se haga justicia y que se demuestre hechos que parecen hasta mentiras, Fidel. O sea, cuando tú analizas declaraciones
como la del presidente de Paraguay, que deja claro que este señor fue a condonar, primero se atrevió a firmar un documento donde exonera la mitad de la deuda. Él no es el presidente de la República para hacer eso, ni tiene el aval del Parlamento para hacer eso, ni de los poderes públicos. Pero sumado a ello, utilizaron todo lo que significaba el poder de la Asamblea Nacional a nivel internacional para apropiarse y comenzar a desviar directamente los recursos que debían entrar al Tesoro Nacional. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo más difícil, no, lo más difícil no es demostrar esos hechos, lo más difícil va a ser nosotros dar una batalla campal, que tenemos que darla, lo hemos dicho, el Parlamento Nacional, si se tiene que desplegar por el mundo, debe hacerlo para recuperar lo que nos pertenece a los venezolanos y venezolanas. Los recursos que se encuentran en estos momentos, votábamos en la Asamblea, en la sesión pasada, donde la facción de oposición, la que está participando, la que participó en las elecciones, votábamos de manera unánime la necesidad de que se nos descongelen recursos para poder adquirir las vacunas necesarias para el pueblo venezolano. Y fíjate, que es lo más difícil, y lo que pareciera ser lo más difícil, se comienza a desboronar el muñeco o el títere llamado Juan Guaidó. Y nosotros, no se trata de una cacería de brujas, se trata de hacer una investigación exhaustiva, con soportes, con confesiones, porque cuando tú ves cómo habla el presidente del Paraguay, ves cómo asume y muestra, ahí están todas las pruebas que nosotros vamos a seguir presentándole al pueblo venezolano y vamos a seguir exigiendo ante los distintos gobiernos que nos regresen nuestros recursos. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, declara que ha entregado $2.000 millones a la oposición venezolana. Fíjate, cuando nosotros hacemos un ejercicio de lo que esto significa y de lo que fue, yo me atrevo a decir con mucha responsabilidad que no ha existido ninguna organización delictiva, más allá de lo que significó el cartel de Medellín y el cartel de Cali cuando fueron los grandes exportadores que tenían la exclusividad del 90% del mercado mundial de cocaína y de psicotrópicos, que haya logrado en tan poco tiempo robar tanto dinero. Y cuando te digo esto, Fidel, porque es que no son solamente esos 2.000 millones. La dieta, por ejemplo, del petróleo venezolano que anteriormente se exportaba a los Estados Unidos y se colocaba en Citgo para ser procesado, en estos momentos la está colocando alguna empresa dirigida por Leopoldo López y Carlos Vecchio para vender, y el FIC, las comisiones, están yendo a algún lugar que tienen que ver con ello. Estamos hablando de más de 400.000 barriles diarios. Cuando tú ves este esquema de aval de una banda de esta calaña, tú dices, realmente esa directiva y esos diputados van a pasar a la historia. Yo sí creo que van a pasar a la historia como una de las organizaciones delictivas que pudo robar tanto dinero y que prácticamente el gobierno de los Estados Unidos y algunos gobiernos europeos le dieron aval, le dieron el placer para hacer lo que le diera la gana. Bueno, usted pudiera pensar que está viendo un documental de alguna organización o de algún cartel colombiano o mexicano, pero no. Estamos en una discusión muy amena sobre una agrupación pequeña de políticos venezolanos que utilizaron precisamente la política para hacerse cochinamente ricos en ese lodo llamado corrupción. Ya regresamos con Política y Timbal y esta es su entrevista PIT. Ya de vuelta con su entrevista PIT por el mejor canal del mundo, Venezolana de Televisión. Seguimos en esta conversación con nuestro colega parlamentario, nuestro hermano militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Utbel Roa. En plena discusión de los dos momentos, usted hacía una descripción, yo diría que una radiografía, de lo que ha sido uno de los historiales delincuenciales más terribles en la historia contemporánea de la política venezolana. Creo yo que no solo en la historia política, lo que se conoce como el bipartidismo, yo diría mucho antes de lo que estos bandidos han hecho, maulas han hecho con nuestro pueblo. Pero hay un daño
en el que usted va a ser una especie de comisión por la verdad. Yo le llamaría así. No es el nombre de la comisión especial que usted preside, que precisamente tiene que ver con investigar las acciones, ilícitos, hechos de corrupción por parte de la antigua Asamblea Nacional. Eso ha generado muchísima expectativa en el país. Pero yo le diría a la Comisión de la Verdad, porque por ejemplo yo como ciudadano, que soy padre de 3 niñas, a mí me gustaría saber qué ha pasado con Citgo, con Monomer, qué pasó con esa negociación de Vanessa Newman, donde dice no te metas con el Esequibo para que nos puedan dar el apoyo aquí en Londres. Sería bueno conocer hasta dónde va esta comisión y si más allá de ser una comisión receptora de papeles, va a tener una acción concreta para que por fin se haga justicia. Mira, nosotros dentro del marco de todas las leyes de la República y dentro de el alcance que nos da esta comisión, vamos a trabajar en llegar a fondo para demostrarle al país y que el país sienta que esta Asamblea Nacional quiere construir no una persecución, no una cacería de brujas, quiere construir justicia, porque fíjate, cuando tú evalúas, Fidel, hoy en Venezuela, yo me atrevo a decir que este pueblo son en su totalidad puros héroes. Y te hablo de los héroes del campo, te hablo de los héroes de la industria, te hablo de los héroes de los maestros, recientemente que celebramos el Día del Maestro. Son héroes y heroínas que están allí trabajando con todo lo que ha significado las inmensas heridas que dejó una acción, y como tú lo decías, que ni durante la Cuarta República ni en la Tercera, en ninguna de las repúblicas nosotros pudimos observar, y nadie puede observar en el devenir de la historia, y cuando tú haces un estudio histórico de todo lo que ocurrió en Venezuela, un tipo de acción como esta, pero que fue una acción que fue más allá, Fidel. Esta acción pretendía inclusive balcanizar nuestro territorio. ¿Te recuerdas la guerra de los Balcanes, que Yugoslavia la convirtieron en varios pedazos? Estos señores, parte del plan, tenían varios planes, parte del plan al viéndose frustrados, al verse frustrados ellos en algunas acciones que no podían materializar, pensaron en acciones como la que hablabas tú de Vanessa Newman, que no le importaba y prácticamente asesoraba al señor Guaidó de la necesidad de entregar el Esequibo. Y eso está allí, hay pruebas que nosotros tenemos que mostrárselas al país, no solo audio, sino documentos. Asombrosa la declaración de Vanessa Newman, como asombroso también el gobierno de Paraguay en su vocero declarando por la calle al medio, no, mire, este señor nos llamó, después que Guaidó dijera que ellos habían llamado a Guaidó. El gobierno paraguayo dice, no, nosotros no lo llamamos, él nos llamó para condenar la deuda. Es que andaban como aves de rapiña. Es correcto. Buscando en qué parte habían recursos de la República para ir tomándolos. Ahora, fíjate, ocurre algo, muchos de nuestros recursos, por la operación que existía con los Estados Unidos, por ser el petróleo, nosotros le vendíamos más de 400.000 barriles a Estados Unidos. Y por existir esa operación, había muchas cuentas allí. ¿Qué están haciendo ellos con ese dinero? Las llamadas organizaciones no gubernamentales, a quienes utilizaban el famoso pago de 18 millones de dólares que le hicieron a unos abogados, donde hay un sobreprecio. Primero que es ilegal el pago, pero aparte de eso, unas acciones legales con unos costos exacerbados, simplemente para ir saqueando, dilapidando. Cada uno de esos recursos le hicieron un daño a la República. Y cuando tú evalúas, y por eso te decía, comparemos, sí, esta Asamblea hizo mucho. La Asamblea de 2015-2021, electa 2016-2021, hizo mucho por romper y desmontar todo el sistema de inclusión social logrado en Revolución. Todo el sistema de inclusión social logrado gracias a la Constitución de 1999, al comandante Hugo Chávez y a su hijo Nicolás Maduro, que hay que reconocerlo, Fidel. Hay que decir que si no hubiese sido por un presidente con la capacidad y toda la gallardía y la dignidad con la cual se plantó, nosotros hoy posiblemente Venezuela estuviera inmersa en una guerra civil, porque nos llevaron, inclusive utilizando los esquemas
de nueva generación, como son los esquemas de manejo de medios, de redes, nos llevaron a colocar al venezolano a buscar una guerra fratricida. Eso hay que decirlo. Ellos buscaron armar venezolanos, no nos olvidemos de todos los planes que se montaron en Altamira para buscar guarimbas que murieron, personas inocentes. Y hoy cuando tú ves que una persona muere por falta de tratamiento, cuando una persona falta algún insumo médico, son víctimas precisamente de ese esquema que se planteó esa oposición venezolana. Y lo hemos dicho, Fidel, como no es una cacería de brujas, lo vamos a documentar, hemos exhortado e insistimos. Hay exdiputados, porque hay que llamarle también a las cosas por su nombre, exdiputados que están usurpando funciones, que se siguen llamando diputados, que siguen firmando en nombre de la República documentos en el exterior, que siguen manejando de recursos que son las de la República. Cuando tú revisas el Código Penal, tú lo lanzas el Código Penal y cualquier delito que tú veas del Código Penal, ellos están inmersos en uno de ellos. Yo creo que hay una victoria política innegable que es la paz, es la tranquilidad de nuestro pueblo, pero la mayoría del pueblo en la calle también apoya una victoria económica. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? ¿Será que por fin este año lograremos andar ese camino, consolidar? Mira, yo creo que nosotros tenemos que ser bien serios y bien responsables cuando hablamos de economía en Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro ha insistido en unos elementos muy importantes que hoy se convierten en ventanas alternativas para el pueblo venezolano. Hablar de nuestra economía, que es una economía que se entiende y que asumimos que es muy importante que tengamos la palanca petrolera, hoy nuestra economía se ha comenzado a replantear, se ha redimensionado e inclusive todas estas series de políticas sociales y de elementos como los alimentos, que son vitales para lo que son los planes de dinamismo en nuestra economía, el presidente ha exhortado a retomar con fuerza la superación del modelo rentista. Creo que este año esta Asamblea Nacional le va a dar mucho soporte a lo que han sido los planes que el presidente Nicolás Maduro ha insistido para reconfigurar una nueva economía. Una economía que se adapte primero a lo que demanda el pueblo venezolano. El pueblo venezolano necesita retomar la cotidianidad, pero retomar la cotidianidad en el marco de lo que somos capaces de producir. Yo quiero agradecerle a mi hermano, a mi amigo Utbel, colega parlamentario, por habernos acompañado en este segmento, en su entrevista P y T, y por supuesto en nuestro programa Política y Timbal por el mejor canal del mundo. Usted y yo seguro nos vamos a ver en el Parlamento, pero también estoy seguro que nos vamos a ver en la cancha, porque los dos jugamos fútbol. Claro, yo juego mejor que él, se lo digo por la calle del medio. Así que usted, que ha estado con nosotros en Política y Timbal, se lo agradecemos y le recordamos que el próximo lunes a las 7 de la noche usted tiene una cita con nosotros, con Política y Timbal, con la política caribe, con la política que tiene ritmo, con la música también. Muchas gracias.